quemaban tierra adentro. Bueno, ya lo estamos saludando, le damos la bienvenida. Hola Aurelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola María Inés, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, muy bien, realmente disfrutando de este día tan lindo. Y un día peronista. Un día peronista, podemos decir. ¿Sabes una cosa? Que en realidad yo realmente vengo diciendo esto de qué lindo día, qué hermoso sol, después de tantos días de lluvia. Y parece que son muchos los peronistas, ¿eh? Porque cuando digo eso es sí, indiscutiblemente un día peronista. ¿Será así? ¿Será así? Bueno, yo no soy peronista, siempre hemos apoyado el peronismo, pero sí, no soy peronista. No, pero podemos... El día está muy lindo, sí. Realmente muy lindo para disfrutarlo, y ¿por qué no? Para hablar de todo lo que tiene que ver en este momento, ¿no es cierto?, con los momentos políticos que se viven, ¿no? Y que en realidad es bastante álgidos, por decirlo, por denominarlo de alguna manera, a raíz, bueno, de que es tiempo de elecciones. Y justamente con respecto a esto vamos a decir que la columna, hoy Aurelio la ha titulado que se jugó en las patriadas. Las elecciones cordobesas 2015. ¿Qué tenemos para decir, Aurelio? Hay mucho. Tamaño tema, realmente. Sí, entre otras cosas, ni siquiera sabemos con claridad la fecha en que vamos a votar, porque el gobernador está todavía maniobrando en jugada de las escondidas, digamos, con cuál es la fecha que le conviene elegir para su propia estrategia política. Uno siempre tiene dudas de qué cosas conoce, qué cosas puede dar como ya conocidas por los oyentes y qué cosas no. Desde el punto de vista del cuadro de situación, creo que, digamos, uno podría decir que tenemos una candidatura seguramente por Unión por Córdoba. No sabemos todavía si va a concluir o no con éxito esta tentativa de armar una alianza entre el PRO, los radicales y Juez, digamos, con el propósito de desalojar a De la Sota del gobierno, ganarle las elecciones. Y por otro lado, digamos, para hablar de lo que podrían ser, de lo que serían las fuerzas principales de una contienda electoral provincial, está, digamos, lo que pueda presentarse en nombre del Frente para la Victoria, o digamos del Espacio Nacional Popular, con vistas a probar fuerzas, digamos, ¿no?, en una contienda provincial, después de una serie de circunstancias desdichadas que digamos, la principal de las cuales es digamos, haber renunciado a presentar candidatos en las elecciones del 2011. Por lo menos no hubo candidatos del kirchnerismo oficial, y eso significó dejarle el terreno libre a De la Sota para que, digamos, pudiera ganar las elecciones. Evidentemente hay una situación complicada para el oficialismo cordobés, que proviene por dos lados. Por un lado, porque indudablemente hay un deterioro, digamos, de la situación del gobierno de la Sotista. Ha sido, creo que notoriamente, la peor de las gestiones de la Sota en todos los años que lleva haciéndonos padecer una política neoliberal en la provincia. Ha habido un deterioro mayor. Y bueno, hay un temor, digamos, ¿no?, a que eso genere una mengua de votos en las próximas elecciones, que lo lleve a tener que resignar el poder, ya sea a una fuerza del mismo signo, porque en realidad lo característico de Córdoba ha sido lo que muchas veces acá hemos llamado el Partido Único Neoliberal Cordobés, que ha
además se traduce en un pacto permanente entre el azotismo y los radicales para conservar un sistema bipartidista que en algún momento fue cuestionado por la presencia del juez. Después sabemos perfectamente que el juez se opacó desde el momento en que eligió situarse en el mismo terreno en que están desde siempre situados de la Sota y los radicales, o sea, en el terreno de los grupos de poder económico dominante, de los pools de siembra y de toda la reacción política de Córdoba. El juez, que justamente había cuestionado el sistema desde una óptica política nacional popular asociado con el kirchnerismo, en el 2008, en el conflicto en la mesa de enlace, según se recuerda, se subió un tractor, dio su apoyo a los pools de siembra y con eso sepultó, aunque los efectos se vieran más a la larga, pero sepultó su proyecto político. Y fue cayendo en una decadencia creciente que lo llevó, digamos, en las elecciones pasadas a resultados prácticamente, digamos, testimoniales, en resultados, digamos, propios de una fuerza marginal. Y por otro lado, aparentemente De la Sota tiene que lidiar con la amenaza de tener un candidato del kirchnerismo con cierto arraigo y poder territorial. Yo no soy muy amigo del tema de encuestas, pero las encuestas coinciden en situarlo en una intención de voto significativa del 18, 19, 20%, que es Eduardo Castelo. Sí. Bueno, todo esto de parte del gobernador, un cordobés que es un hábil político, se ha traducido el intento de preservarse en el poder en maniobras que por un lado están dirigidas a impedir o a tratar de impedir la alianza de radicales pro juez. Para eso cuenta con un aliado importante que es Mestre, que, digamos, evidentemente está interesado en sostener una situación en la cual De la Sota sería el dueño de la provincia y Mestre o el radicalismo le aseguraría por medio de una política de desunión del peronismo capitalino, De la Sota le aseguraría permanecer al frente de la Intendencia de Córdoba. Y por otro, digamos, la amenaza de que a Castelo, un candidato que originariamente fue ministro de la Sota, que como una parte del justicialismo viró después hacia el espectro político representado por los Kirchner, y que amenaza con, digamos, tener una fuerza de arrastre, digamos, de los sectores que tradicionalmente votan por el peronismo, que a su vez ponga también en riesgo la permanencia en el poder. En esa situación es evidente que en el caso de Castelo hay una proliferación de maniobras de prensa que curiosamente pretenden atacarlo como por el costado de que sería alguien interesado en pactar con De la Sota. Claro, lo van presentando así. Lo quieren presentar así para descalificarlo. Claro. Evidentemente lo consideran de los candidatos posibles del kirchnerismo el más temible. Es el único que puede realmente, y esto no es una calificación digamos, de a Castelo con relación a otros candidatos, tema en el cual yo no me meto, pero sí me meto en señalar el hecho de que el candidato, que, digamos, del campo nacional y popular, que representa más un peligro real para la permanencia en el poder del azotismo, es notoriamente a Castelo. Los
otros candidatos posibles, digamos, como el caso de Bernabé, no miden, no tienen fuerza territorial y prácticamente De la Sota consideraría una gran alegría que ese fueran sus contendientes. Claro. Entonces las operaciones de prensa, algunas ridículas como señalar que a Castello estaría por hacer una fórmula de gobernador y vice con la esposa de la Sota, otras que se indicarían como posible candidato a gobernador, al vicegobernador del dazotismo, son todas maniobras destinadas a horadar la estructuración política que intenta hacer a Castello, que ya vimos además en las elecciones de 2011. En las elecciones de 2011, curiosamente, el sector del kirchnerismo que estaba trabajando para el pacto con De la Sota se dedicó sistemáticamente a descalificar a Castello como delasotista. O sea, los delasotistas hicieron una campaña de serrucharle el piso, digamos, a Castello, atacándolo de delasotista. Claro. Eso yo veo que se está repitiendo en este momento y espero que esta vez esa maniobra no tenga éxito y tengamos en la provincia una presencia electoral digamos, representativa del kirchnerismo que digamos, que permita, sean cuales fueren los resultados electorales, que se retome esa especie de avance en la estructuración de una fuerza que representó fugazmente en las elecciones del 2013 la emergencia de Carolina Escoto, que creó un entusiasmo y un núcleo alrededor del cual digamos, tendía a reorganizarse, digamos, ¿no? El movimiento popular cordobés. Era débil porque era débil además la forma en que había sido ungida como candidata a Carolina. En realidad su respaldo era la elección por parte de Cristina Kirchner, de ella como candidato. Carolina no tenía base propia de ningún tipo, si se excluye la universidad, que es una base minúscula, aunque sea supuestamente calificada, pero una base minúscula. Y en cambio acá se trata de un caudillo territorial del seno del peronismo que ha ganado las elecciones en su zona de influencia siempre. Bueno, este es más o menos el cuadro de situación que de todos modos dista de ser un cuadro en el cual podamos confiar en una recuperación por parte del movimiento popular en Córdoba del gobierno de la provincia. Y creo que el hecho de que podamos festejar si se confirma digamos que hay una presencia política y una oportunidad de rearmar el movimiento popular en Córdoba, no impide que nos hagamos una especie de pregunta de fondo, de la cual vamos a hablar en la segunda parte de la columna. ¿Qué explica o cómo se explica que el movimiento popular de Córdoba tenga que remontarse a tiempos del gobierno de Obregón Cano? O sea, estamos hablando de 40 años. 40 años atrás. Para encontrarse con un gobierno popular. ¿Cómo se explica que, digamos, en los 12 años de gobierno kirchnerista no hayamos podido en Córdoba generar una fuerza capaz de desalojar del poder al Partido Único Neoliberal Cordobés? Pero son coimisionistas de los tipos. Aurelio. Sí, la pregunta era ¿qué explica o cómo se explica que el movimiento popular no haya sabido terminar con los gobiernos antipopulares o neoliberales que gobiernan la provincia desde 1983 hasta la fecha? Yo creo que lo primero que hay que decir es que Córdoba tiene peculiaridades. En el año 73, cuando el peronismo arrasó en las elecciones
en todo el país. En Córdoba, sin embargo, hizo falta una segunda vuelta para, asegurar el triunfo de la fórmula de ese momento, que era Obregón, Cano, Atilio López. En el año 46, en las primeras elecciones que dieron el triunfo al peronismo, el triunfo de Córdoba fue particularmente ajustado. En la década del 40, en la llamada década infame, digamos, ¿no? Tuvimos en Córdoba, mientras en el país reinaba el conservadorismo, tuvimos un gobierno sabatinista. Ahora, eso no significa que Córdoba no, al mismo tiempo, no responda de algún modo a la generalidad de lo que se da en el contexto nacional. Las dificultades que en Córdoba ha tenido para desarrollarse el kirchnerismo, en ese sentido, no pueden ser explicadas por las peculiaridades de Córdoba. Las peculiaridades de Córdoba pueden sí explicar el hecho de que acá sea más duro desarrollar una política nacional popular que en La Rioja, por ejemplo, pero no explican por sí misma el raquitismo del kirchnerismo cordobés. El raquitismo del kirchnerismo cordobés debe ser explicado sobre todo a partir de los hierros tácticos del kirchnerismo en la provincia. Por ejemplo, en 2003, 2005, 2007 hubo, digamos, unas políticas confusas, por lo menos confusas, con relación a De la Sota, a quien el kirchnerismo ha vivido considerando como un posible aliado. No sé si porque el conjunto del peronismo atravesó la experiencia del menemismo sin haber hecho nunca una autocrítica profunda acerca de qué llevó al peronismo a esa situación, porque no se puede, digamos, transformar a Menem en el demiurgo, digamos, que explica la década. En realidad, cuando alguno me dice a mí Menem no es peronista, yo les respondo una cosa muy sencilla y básica, pero el peronismo lo votó durante una década. Entonces no se puede explicar las cosas porque Menem es o no peronista. Y sabemos perfectamente que una cantidad muy ponderable, digamos, de lo que son hoy las figuras del kirchnerismo, participaron plenamente de la experiencia menemista, en algunos casos con algún grado de resistencia, en otros, digamos, convalidando todo, pero nunca considerando que debían pararse en la vereda opuesta del menemismo, que era lo único que se podía hacer desde un punto de vista patriótico en la década del 90. Sí. Entonces, quizás por eso, por compartir una experiencia, no ven que en el caso de Córdoba, el menemismo perduró a través de De la Sota, que De la Sota es un representante orgánico del capital financiero internacional, de los núcleos de poder económico concentrado y de los pools de siembra. Y por eso el peronismo actualmente en Córdoba gana en las zonas más conservadoras de la provincia y pierde donde históricamente ganaba, que es en la capital, donde está la clase trabajadora, donde está, digamos, lo más popular y progresista, digamos, de la provincia. Ahora, el 2011, el pacto con De la Sota, el hecho de que el kirchnerismo decidiera ausentarse de las elecciones de Córdoba para facilitarle el triunfo, a cambio de una promesa que no se cumplió, de respaldo electoral en las elecciones nacionales, que no se cumplió y no se podía cumplir, porque De la Sota sabe que su base política no le hubiera tolerado que apareciera como un abanderado del kirchnerismo, más allá de que La Sota además no tiene razones políticas ideológicas personales para tomar semejante postura, porque ha sido de su juventud un conservador, un reaccionario. Pero el tema está en que están
esos errores y están las experiencias fallidas, como la experiencia a la cual yo hacía referencia en la primera parte de Carolina Escoto, y todas esas cosas, y además el conjunto de ese endeblez, en primer lugar, no es una especie de moja en la leche, donde uno diga, bueno, pasa esto en Córdoba, pero el kirchnerismo en el resto del país tiene una fortaleza formidable. En realidad, digamos, el kirchnerismo, que ha hecho los mejores gobiernos que el país ha tenido después de la muerte del general Perón, no ha tenido, y eso hay que decirlo con todas las letras, no ha podido hacer lo que sí hizo exitosamente el peronismo histórico, que es generar un bloque de poder que era electoralmente incontrastable. Por eso lo proscribían, porque no se le podía ganar en elecciones libres y lícitas. El kirchnerismo no ha sabido construirlo, y entre otras cosas no ha sabido construirlo porque ha puesto en un punto crucial el carro delante de los caballos. El punto crucial es el siguiente: el general Perón, cuando se constituyó el peronismo, estableció el famoso sistema de la conducción vertical cuando el peronismo estaba construido. O sea, alrededor del 47, entre el 47 y el 49, digamos, desarticuló la representatividad propia de las fuerzas que lo habían llevado al poder, en primer lugar del movimiento sindical, donde destituyó a Gay, lo puso preso a Silviano Reyes, una serie de cosas, y los reemplazó por correveidiles, por alcahuetes y chupamedias, que él después denunciaba, digamos, estoy rodeado de chupamedias y alcahuetes, pero alcahuetes y chupamedias lo había puesto él. Bueno, pero lo hizo cuando el peronismo estaba construido. En cambio, el kirchnerismo ha pretendido establecer un modo de conducción vertical antes de que el movimiento popular se construyera. Y el movimiento popular no es sinónimo del peronismo, en primer lugar, aunque el peronismo sea obviamente una parte insustituible del movimiento popular. Pero además el peronismo que encontró Kirchner no venía lozano y fresco, venía de la década infame del menemismo, venía además de su primera derrota electoral en el año 83. El mundo además era otro mundo. En el 2001 habíamos tenido a la gente enardecida gritando que se vayan todos. Entonces, no se puede decir, pero el peronismo, Kirchner ya lo encontró hecho. No, en el 2001, después del 2001 y particularmente después del 2003, donde Kirchner tuvo el enorme mérito de haber leído lo que la gente quería en el 2001, había que reconstruirlo todo. Y para reconstruir un movimiento popular, lo primero que hace falta es levantar la tapa de la caja de Pandora, digamos, dejar que las fuerzas nacionales y populares se expresen con toda libertad, abrir un amplísimo debate, y en tal caso ver después cómo se va estructurando digamos, eso, pero no poner, digamos, el mando antes de tener el ejército. Porque si yo lo he dicho en una nota que se llama La conducción vertical después de Perón, si Perón hubiera dicho en el 43, 44, 45 a los dirigentes sindicales que quería seducir, hubiera empezado diciendo aquel que mando soy yo, se le iban todos. Y no hubiéramos tenido peronismo. Hubo peronismo porque hubo un proceso de apertura digamos, muy amplio, muy democrático, muy, digamos, de construcción desde abajo. No porque no hubiera también construcción desde arriba, pero había construcción desde abajo. Además, en un contexto en el cual el peronismo le estaba cambiando la vida a la clase trabajadora, no estaba recuperando el empleo, que es un enorme mérito del kirchnerismo, pero recuperar el empleo no es lo mismo que, digamos, que crear una situación donde los trabajadores, como ocurrió en el 45, lo podían mirar a la cara al patrón sin tener que bajar la vista. Ese cambio en la dignidad de las personas, esa cosa
esa transformación profunda, yo creo que solamente se le puede atribuir al kirchnerismo en algunos puntos importantes, pero puntuales, como es el tema de derechos humanos o como es el tema del matrimonio igualitario, donde los beneficiarios de una política de matrimonio igualitario pueden hoy en día, digamos, caminar dignamente por la calle, no tener que andar escondidos como andaban digamos, y en la ilegalidad como andaban en otras épocas. Pero, digamos, los beneficiarios de una cosa como matrimonio igualitario, o aún aquellos para los cuales ha significado algo muy profundo el tema de derechos humanos, como son los familiares y demás, no pueden ocupar el lugar, aunque son un componente necesario del movimiento popular hoy por hoy, no pueden ocupar el lugar, digamos, de sostén que ocupaba la famosa columna vertebral, que realmente era la masa de los trabajadores, como el sector socialmente más consistente que tiene este país, como el que ha sido a lo largo de la historia, ¿no? A lo mejor hay momentos puntuales en los cuales eso no se da, pero a lo largo de la historia, digamos, el sector social más comprometido orgánicamente con los intereses nacionales y con más conciencia patriótica, bueno, no se puede sustituir eso. Y el kirchnerismo allí ha fallado dramáticamente. Entonces, en general estamos en un cuadro, para terminar, donde no está garantizada la continuidad porque no se ha construido un sujeto electoral incontrastable. Y en ese marco, Córdoba, con sus particularidades, con su mayor propensión a apoyar al radicalismo y demás, claro, luce como un lugar donde somos particularmente débiles. Pero eso no significa que, por ejemplo, en el 2013 Cristina ganara las elecciones. En Córdoba tuvo el 35% de los votos. O sea, que quiere decir que cuando se hacen las cosas bien, en Córdoba también se puede obtener la mayoría. Muchas gracias, Aurelio. Muchas gracias.